nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Desde el punto de vista de la historia militar, hay pocos episodios que hayan llamado tanto la atención de historiadores, cineastas, escritores, etcétera, que la guerra en el desierto durante la Segunda Guerra Mundial, la gran campaña norteafricana que opuso a Rommel y Montgomery, y a otros muchos cuyos nombres también habría que contar. Pero bueno, ¿cómo fue aquella campaña? ¿Cómo fue aquella guerra? Así. A la altura de 1940, el norte de África era prolongación política de Europa. Argelia era francesa, Libia y Etiopía eran italianas y el Imperio Británico controlaba Egipto y Sudán. Era inevitable que la guerra que había estallado en Europa se extendiese al sur del Mediterráneo. Durante casi 3 años, entre septiembre de 1940 y mayo de 1943, el desierto norteafricano será escenario de algunas de las batallas más célebres de la historia y, en particular, de un duelo que pasaría a la posterioridad, el del alemán Rommel y el inglés Montgomery. Todo empezó cuando Mussolini decidió atacar Libia y Etiopía para desalojar a los británicos de sus posiciones en Egipto, Somalia y Sudán. Pero el ejército británico, muy reforzado con unidades de todo el imperio, indios, surafricanos, neozelandeses, australianos, etc., detuvo a los italianos y aún más pasó a la ofensiva. Las fuerzas británicas eran inferiores en número, pero muy superiores en material y táctica, de manera que los italianos retrocedieron sin remedio. Tanto que Hitler temió encontrarse con un nuevo frente en el sur. Los ingleses controlaban el Mediterráneo y si se apoderaban del norte de África, nada les impediría atacar Italia. ¿Qué hacer? Mandar refuerzos a los italianos. Así entró en escena Rommel al frente del Afrika Korps. Rommel revolucionó el paisaje. Los llanos desérticos de Libia eran el terreno ideal para aplicar las tácticas predilectas de los alemanes, basadas en la movilidad de sus carros. Así, Rommel reunió a los derrotados italianos con sus propias tropas del Afrika Korps e inició una contraofensiva que le llevaría, victoria tras victoria, a solo 106 kilómetros de Alejandría, en Egipto. Las cosas, sin embargo, iban a cambiar pronto. Las líneas alemanas se extendían demasiado, los suministros fallaban porque las operaciones en Rusia requerían toda la atención. Y para colmo, en el lado británico aparecía un nuevo jefe, Montgomery, dispuesto a asumir las mayores pérdidas con tal de recuperar la iniciativa. Después de la segunda batalla del Alamein, los británicos impusieron una táctica de guerra de desgaste que acentuó la precariedad logística alemana. Rommel se replegó. La retirada alemana fue un implacable duelo táctico entre Rommel y Montgomery. Pese a su inferioridad material, Rommel convirtió el avance de Montgomery en un infierno. Sin embargo, la afluencia de más y más refuerzos aliados terminó con cualquier resistencia. El desembarco americano en Argelia hizo el resto. Rommel, enfermo, fue evacuado en febrero de 1943. En esos últimos días, los alemanes eran derrotados en Stalingrado. La guerra cambiaba definitivamente de signo. Bruno Navarro, muy buenas noches. Buenas noches. Yo no sé el calor que haría dentro de un carro de aquellos, pero yo me acuerdo de lo mío, dentro de una toa, por ejemplo, en el campo San Gregorio, y aquello era insoportable, con lo cual me imagino que el desierto de Libia debía de ser, en fin, un infierno. Era un infierno casi podríamos decir bonito, porque esta guerra ha pasado al final a la historia como la guerra aparte dentro de la Segunda Guerra Mundial, como una campaña romántica, caballerosa, efectivamente. etcétera, etcétera, donde se guardaban todavía las formas de la Primera Guerra Mundial. Y aunque no todo es así, la realidad es que en gran parte sí que se puede decir que fue una guerra casi entre caballeros. Teniendo en cuenta lo que estaba pasando en el frente del Este, por ejemplo, en el frente ruso, ¿no? O en el Pacífico, sin ninguna duda. Enfrente, efectivamente, había dos caballeros, cada uno en su estilo, que eran Rommel y Montgomery, pero en realidad todo esto empieza en el escenario, digamos, de lo que quería ser el Imperio Italiano, Libia, Abisinia, y Mussolini, que se le va la mano y calcula mal.
calcula muy mal. Es cierto que había algo de imperio, pero ya lo tenía montado. Es decir, el imperio lo tenía su Eritrea, Etiopía, la Somalia italiana, tenía Libia. Bueno, el resto se lo repartían las otras potencias, Francia, que ya era aliada tras la ocupación alemana, y quedaban los británicos. Y los británicos estaban un poco en medio, hacían frontera con el resto de colonias italianas. Por lo tanto, aunque hay algo de imperio y de que cuanto mayor agrandemos el imperio, cuando hay un sentimiento imperialista, pues siempre es mejor, hay una parte muy práctica. Hay una guerra declarada a partir de junio y nada más se declara la guerra. Italia declara la guerra a Francia y por lo tanto Gran Bretaña entra. En 2 días después o un día después, los británicos empiezan a hostigar a los italianos en Libia, cruzan la frontera y empiezan a hostigarle. Era evidente que tarde o temprano que había que luchar en esos frentes y tarde o temprano alguien intentaría invadir al otro, con lo cual mejor yo antes que el otro. Mussolini tuvo que esperar hasta septiembre porque sus órdenes no se cumplían, porque los mandos italianos decían no estamos preparados y tenían razón. Al final se inició el ataque y bueno, terminó como todos sabemos de la forma contraria a lo que ellos deseaban. No estaban preparados, pero desde el punto de vista de los recursos humanos que diríamos hoy, era formidable las tropas que tenía allí, tanto en Libia como sobre todo en Abisinia. Sin embargo, efectivamente, desde el punto de vista técnico, los ingleses, con menos gente, aunque con más máquinas, los aplastan. Correcto. Se habían preparado para una guerra, decían, a partir del año 42. Sin embargo, la empiezan en el año 40 porque la guerra ha ocurrido así. Y tenían que atacar, al fin de cuentas, también para tomar el Mediterráneo Oriental. El mar, que debía ser un mar italiano, se había convertido en un mar inglés. Tenían que acabar con Egipto, acabando con Egipto podían acabar con Malta y acceder al petróleo, a todo lo que eran las reservas de petróleo de Oriente Medio. Luego había unas razones estratégicas para toda esa gran cantidad de material y hombres que los italianos habían posicionado, especialmente en Libia. Y sin embargo, la cantidad no lo es todo, como hemos visto en la invasión de Rusia, en la invasión de Francia, donde las fuerzas alemanas vencieron a ejércitos muy superiores en hombres y material. Y aquí ocurrió lo mismo. Los británicos vencieron porque sus equipos, su material era moderno y efectivo, mientras el italiano, aparte de estar anticuado, en muchas ocasiones no funcionaba. Y también perdieron los italianos porque las tácticas que utilizaban, la organización de las fuerzas y las tácticas estaban muy desfasadas. Y para colmo de males, el jefe, el mariscal Graziani, efectuó una campaña colonial, es decir, como si se estuviera dirigiendo a combatir a tropas indígenas de países de futuras colonias, ¿no? Cuando se estaba oponiendo a un ejército, a una potencia europea del mismo superior nivel. La primera potencia mundial hasta muy poquito antes, efectivamente. Y esas fueron las razones al final del éxito británico. Hitler no puede dejar caer el norte de África en manos de los ingleses, entonces manda el Afrika Korps poco antes. Además, lo de Rusia está encima. En los Balcanes también, es decir, la guerra se complica por todas partes. En principio parece poco lo que manda. Sin embargo, va a ser de una efectividad sorprendente, entre otras cosas porque Rommel tiene la habilidad de coger a los italianos bajo su mando y ganárselos, que es difícil, ¿eh? Efectivamente. El objetivo de Hitler no compartía el objetivo italiano, es decir, los italianos habían hecho una mala guerra y Hitler envía el Afrika Korps cuando los británicos han ocupado la mitad de Libia, ya toda la Cirenaica, y han ocupado la mitad prácticamente de Libia. Hitler lo que no puede permitir es que arrasen con el resto de Libia y continúen después hasta prácticamente el frente de Gibraltar, con lo cual lo que envía es lo que llaman es una fuerza de bloqueo. Las órdenes que tiene Rommel es con esas 2 divisiones con las que envía Rommel, 2 divisiones nada más, le envía ahí al norte de África a hacer un bloqueo a los británicos y que no sigan avanzando. Lo que ocurre es que Rommel es mucho Rommel y nada más llegar de un vistazo ve las posibilidades que tiene y sin encomendarse ni a Dios ni al demonio y incumpliendo las órdenes que se le dan desde Berlín, avanza de forma rápida y genial hasta expulsar a los británicos de Libia y entrar en Egipto. ¿En qué consiste la genialidad de Rommel? La genialidad de Rommel se le ha criticado mucho y seguramente con razón sobre su limitada capacidad estratégica operacional. Para que nos entiendan, hay tres grados en el arte de la guerra de mayor a menor envergadura, ¿vale? Lo máximo, lo más grande que estamos viendo, casi una guerra en conjunto, será el estratégico, luego el operacional y luego el táctico, que es la batalla en sí, una batalla muy concreta, cómo la llevo a cabo. El aspecto estratégico y operacional de Rommel es bastante discutido, no porque fuera malo, sino porque no era
especialmente destacable que del resto de sus compañeros generales de Alemania de la época, pero donde era un genio, y todo el mundo está de acuerdo en el aspecto táctico. Era capaz de llegar, de ver un mapa durante unos segundos o de ver el terreno, estaba permanentemente viajando en su avioneta para sobrevolar el terreno de combate, y en unos segundos de verlo in situ o en un mapa, sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo, lo que iba a ocurrir, cómo impedirlo si era malo o cómo forzar la máquina. Y sabía perfectamente qué hacer, dónde, cuándo. De una forma muy rápida y muy efectiva. Además, se sumaba su gran audacia. Era un hombre especialmente audaz. Cualquier idea original, sorpresiva, para engañar al adversario, no solamente para sorprenderle, pero además con engaños. Montaba auténticos regimientos de carros de combate con camiones, con cartulinas, imitando carros de combate. Hacía a los vehículos dar vueltas para crear una gran cantidad de polvo y hacer creer al enemigo que se acercaban carros, etc. Cualquier engaño, rodear el desierto por el sur, que era muy arriesgado. Cualquier cuestión que fuera, cualquier táctica que fuera arriesgada, sorpresiva y que pudiera tener éxito, la utilizaba. En los británicos, Montgomery incluido, eran muy cautos y muy comedidos, y en eso, pues, bueno. Luego se añadía sus grandes dotes de liderazgo. Era un hombre que sus hombres, yo lo resumiría, que sus hombres no le temían fallarle. De hecho, tal es así que el único general alemán al que los aliados intentaron asesinar en toda la guerra fue Rommel. Hay muchísimas películas de intentos de asesinato. La realidad es que el único general fue Rommel, y no una vez, 2 veces. Lo intentaron en África y lo intentaron en Normandía. Enfrente está después de el prodigioso avance de Rommel hasta 100 kilómetros de Alejandría, aparece Montgomery, relevando a otro, y Montgomery es un temperamento completamente distinto. Tiene a su disposición un montón de material, un montón de hombres, y la verdad es que las batallas que Montgomery va ganando, ves las cifras de bajas y es asombroso. Tiene más bajas él que el enemigo. Sí, en ocasiones ocurría ahí. Lo que pasa es que cuando se achaca a Montgomery el alto número de bajas, o que no tenían mucho respeto por la vida de sus hombres, yo lo matizaría. Su predecesor, Auchinleck, antes de que le destituyera y pusieran a Montgomery, en la primera batalla del Alamein, tiene unas cantidades de cifras similares. Montgomery, hay que decir en honor a la verdad, que nunca atacó a no ser que estuviera absolutamente convencido de la posibilidad de una victoria aplastante, luego con pocas bajas. Y en tercer lugar, ya saliendo del territorio africano, cuando continuó la guerra en el año 44 y 45, desde Normandía, todo el avance por Francia hasta Alemania, era el general que menos arriesgaba a sus hombres, precisamente porque desde Londres se le había advertido que lo que tenía bajo sus órdenes era lo que quedaba del Imperio británico, y que terminada la guerra tendrían que ser capaces de retomar ese imperio, así que no tenía que ponerles en peligro. A lo mejor por eso le criticaron luego tanto en la Market Garden, pero de eso hablaremos otro día. Bruno Navarro, muchísimas gracias. El episodio seguramente más, como bien ha dicho Bruno, caballeresco de la Segunda Guerra Mundial, aquella guerra del desierto. Bruno, muchísimas gracias, y a ustedes, como siempre, gracias, y hasta otro programa. A vosotros.